Pues a mí solo me queda sumarme a los agradecimientos por toda esta trayectoria de años en el proyecto, a Miquele por contar conmigo y estar aquí luchando por seguir a flote con este proyecto que busca hacer del periodismo científico una fiesta que mole, como tal cual has dicho. Y vamos a ello. Empecemos con la primera de nuestras personas que van a hacer un acto performativo. Ella es Mari Carmen Climent. Nos transportará como comunicadora científica que se ha centrado sobre todo en riesgos de salud y que ha apostado por un formato que es de tremenda tendencia, el podcast. Tiene más de 10 años de experiencia en periodismo de televisión, radio y plataformas digitales. Recibió por ello el Premio Nacional de Periodismo Científico en Sostenibilidad en 2014. Hoy nos descubrirá una de sus últimas joyas de la corona y la verdad yo creo que os va a encantar. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ustedes me dicen cuando usted está listo para empezar. Pues hoy les voy a contar una historia. ¿Dónde hay agua? Esta era la pregunta que me perseguía locamente este día del 2011, en el que yo estaba en el baby shower de una de mis mejores amigas de la prepa. Ya estábamos en la universidad, pero son las amigas de la prepa. Y Diana era la primera amiga embarazada, la primera amiga que iba a ser mamá. Estábamos emocionadísimas. Y así como me ven ahí de feliz y sonriente entre mis amigas, en realidad yo estaba teniendo uno de los días que en mi vida peor me he sentido físicamente. Me estaba muriendo de sed. Pero era una sed que se las tengo que explicar para que si acaso se puedan acercar a entender el nivel de sed que yo estaba sintiendo. La lengua se me adhería al paladar, era como que cada vez que quería hablar la tenía que separar. Los cachetes los sentía totalmente deshidratados, como si se pudieran pegar entre ellos. Sentía que el ritmo de mi pulso cardíaco y de mi respiración ya estaba cambiando. Y verdaderamente la manera en la que se los puedo explicar es que es una sed que no está localizada en la boca o en la garganta como normalmente se siente, sino sentía sed en todo el cuerpo, como que me estaba deshidratando desesperadamente. Y entonces estaba buscando agua en este lugar, y aquí tengo que hacer una aclaración. En México el agua de grifo no es potable, no se puede beber agua de grifo. Entonces bebemos agua o embotellada o de filtro. Y entonces, bueno, ya se imaginarán una fiesta mexicana, comida había de montones, pero no conseguía agua. Entonces ahí me tienen, voy con Hugo, el futuro papá, y yo, Hugo, ¿no tienes agua? Y él, ay, muy ocupado, ¿no? Ay, no sé, ve, pregúntale a Gaby. Voy con Gaby, la otra de mis amigas, y me dice, pues yo creo que en la cocina. Y ahí estoy en la cocina con esta rareza de estar esculcando un lugar que pues no es tu casa. No encontraba. Casi voy ahí con, digo yo, casi voy con el Pato a decirle, Pato, ¿tú qué sabes de eso? ¿No sabes dónde hay agua? Y pues no conseguía quien me dijera, hasta que dije, bueno, con la pena de molestarla, voy con la mamá y yo, Diana, ¿no tienes agua? Y me dice, sí, sí tengo. Y yo, sí tiene agua. Regresa con 3 botellas de refresco, como si fuera equivalente, ¿no? Y yo, algo en mí me decía que no debía beber refresco, pero ante esa sensación desesperante de lo que quiero es pasar un líquido por mi garganta, me tomé un vaso de refresco. Al poco, como era de esperarse, tenía más sed. Me tomé otro vaso de refresco, 3 vasos de refresco, 4 vasos de refresco, 5 vasos de refresco, me tomé 6 vasos de refresco. A las 2 horas yo me sentía tan mal que tuve que pedir un taxi que pasara por mí y me llevara de regreso a mi casa. Y bueno, mis síntomas, eso era solo el inicio, siguieron evolucionando. Yo estaba perdiendo cada vez más peso, me estaba quedando sumamente delgada. No sé por qué me dan ganas de chillar, disculpe. Para que vean que de verdad lo siento, lo siento. Me estaba quedando súper delgada, cada vez más flaca, más flaca. Ese cinturón que ven ahí en esa época era el único que tenía. Y cada semana era un hoyito menos, un hoyito menos. Y además, bueno, bebía agua como loca, por lo tanto orinaba como loca. Llegó el momento que yo no podía salir a ningún lado de mi desesperación por beber agua y mi desesperación por encontrar dónde orinar. Los calambres en las noches, bueno, y de repente dije, pero claro,
Es obvio, ¿cómo no lo había visto con tanta claridad? Y dije, obviamente tengo diabetes tipo 1. Y sí, lo confirmé con un estudio de laboratorio al día siguiente, al día siguiente que tuve esa claridad en la mente, y sí, desde el 2011 tengo diabetes tipo 1. Y para que todos aquí lo tengamos claro, la diabetes tipo 1, imaginen un páncreas normal. En un páncreas normal tenemos unas células que se llaman islotes pancreáticos, lo que hacen es producir insulina, y la insulina lo que hace es incorporar la glucosa a las células. Con eso, ¿qué sucede? La glucosa está controlada en la sangre, no la tienes elevadísima, está controlada, y además las células tienen glucosa para funcionar normalmente, ¿no? Pero en mi caso, cuando tienes diabetes tipo 1, es una condición autoinmune, lo que sucede es que tengo anticuerpos contra esas células del páncreas que producen insulina. Por lo tanto, yo no produzco insulina, me quedé sin insulina, y por lo tanto no puedo incorporar glucosa a mis células. Ante esta situación, ¿qué pasa? Como no la puedo incorporar a las células, ¿dónde está mi glucosa? Pues en la sangre, y si le meto más refresco, pues hay más glucosa en la sangre, y por esto la sed desesperante. Y además, si no puedo incorporar glucosa a las células, entonces, ¿de dónde saca mi cuerpo energía? Pues tengo que degenerar músculo, por eso la pérdida de peso, bueno, todo esto. El tratamiento es súper claro, afortunadamente ahora hay. Lo que tengo que hacer es inyectarme insulina. De esa forma, en vez de tener un páncreas que funciona de manera automática, lo que yo hago es de manera manual inyectarme muchas veces al día, como 15. Y además de eso, necesito un sistema de monitoreo de glucosa, porque cuándo me inyecto y cuánto me inyecto, pues no lo puedo adivinar. Necesito monitorear mi glucosa, lo cual antes lo hacía con un glucómetro con el que me pinchaba muchas veces al día. Miren, hablando de, me estoy muriendo, con el que me pinchaba muchas veces al día, y ahora afortunadamente, bueno, con un sensor de glucosa que ahora afortunadamente hasta les puedo modelar, pero casi nadie lo tiene, ¿no? Entonces, esta es mi situación desde el 2011. Ay, creí que iba a poder ver cuál era la diapositiva siguiente. No puedo, entonces tengo que recurrir un poco a mi memoria. Entonces, pero meses antes de que yo estuviera en esta situación, esta era mi vida. Yo estaba estudiando medicina veterinaria y zootecnia en la UNAM, pero más que estar trabajando directamente con animales, lo que yo hacía era estar en laboratorios. Yo trabajaba en el laboratorio de patología clínica, haciendo procedimientos diagnósticos, manejaba muestras de sangre, de orina, hacía diagnósticos. Esto, por favor, ubíquense 10 meses antes de que yo fuera diagnosticada. Les quiero compartir la portada principal del examen con el cual yo me titulé de mi licenciatura. Patología clínica, diabetes mellitus y síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Me acababa yo de titular con una tesina sobre diabetes y ahora yo tenía diabetes. De verdad sentía que me estaba volviendo como loca con esa coincidencia. Pero además de estar sorprendida por esa coincidencia, había algo que me sorprendía todavía más, que era que en el momento que me diagnosticaron con algo, resultó que todo mundo tenía algo que decir sobre mi condición, una opinión. Y entonces me decían todo tipo de comentarios, siempre bien intencionados, pero pocas veces acertados. Y entonces eran cosas como, ¡ay, no me digas! Y tan chiquita. Y yo decía, bueno, de hecho antes a la diabetes tipo 1 se le decía diabetes infantil, porque la diabetes tipo 1 normalmente da entre los 8 y los 13 años. Yo tenía 25, entonces, ni tan chiquita. También me decían, supongo así como que para, bueno, la verdad no sé para qué, cuídate, cuídate, mi tía ya no ve y le amputaron una pierna. Así como no sé qué será esto, una forma amorosa de buscar la prevención, que me cuide o qué. Bueno, y uno se queda ahí manejando estos comentarios, ¿no? Y luego, Dios le pone las batallas más duras a sus mejores soldados. También así yo decía, ¿esto es un halago? ¿Qué sé yo, no? O sea, ¿me debo sentir orgullosa de mí? Pues espero que eso signifique. Y luego venían los comentarios que era como intentando descubrir por qué me dio. Y entonces decían cosas como, pero ¿cómo es posible si eres delgada? Y yo decía, bueno, otra vez, la diabetes tipo 1, a diferencia de la tipo 2, que está relacionado con peso y con estilo de vida, la tipo 1 es autoinmune, no tiene nada que ver con el peso de una persona. Me preguntaban,
¿comías mucho dulce o tomabas mucho refresco? Y yo pensaba, bueno, uno que otro postrecito, sí, de vez en cuando, no mucho. Y tomar mucho refresco, no, a excepción de ese día que me tomé 6 vasos de refresco, no, yo no tomaba mucho refresco. Y aún si lo hiciera, no tiene nada que ver con la diabetes tipo 1. Y luego, esta era mi pregunta favorita. ¿Te dio un susto? Y yo me quedaba así como que, esta me la hicieron muchas veces. Yo decía, ¿un susto? Yo así de, susto me está dando tu pregunta, ¿no? Más bien, ¿eso qué tiene que ver? Y entonces yo decía, bueno, a ver, pensemos en situaciones que dan susto, ¿no? De manera universal, no nada más a mí, ¿qué nos da susto? Pensemos, ¿qué podría ser la pandemia? Nos espantó a muchos, enfrentarnos a un asalto, tal vez, o si hay una sensación que quien lo ha experimentado puede estar de acuerdo que es aterrador, es estar en un terremoto. Entonces, pensemos en estas imágenes, Ciudad de México y Chiapas en el terremoto del 2017. No sé qué harían aquí si algo así sucediera, pero en México, entre las muchas reacciones que tenemos, es esta. Lleve su pan para el susto, incluso ya bromeamos con la idea de vendo tranquilizante para alarma sísmica, y llevábamos esta broma al extremo de incluso decir en la pandemia, bromeábamos con la idea de que en México las mascarillas deberían de ser de bolillo, que es el nombre de este tipo de pan clásico, deberían de ser de bolillo en vez de la convencional. Resulta que en México existe esta idea popular de que cuando te da un susto deberías comerte un pan para evitar que te dé diabetes. Esto obviamente es un mito, pero es una idea popular, y entonces yo me enfrenté mucho a esa pregunta, que me decían, ¿te dio un susto? Y yo ya prefería seguir la broma y decir, sí, me dio un susto, y no me comí mi pan, ya, está bien. Y con el tiempo se fueron acumulando los comentarios que yo recibía. La emoción también me sube la glucosa, no nada más el refresco, ¿eh? Y me da muchísima sed. Entonces, con el tiempo se fueron acumulando el tipo de comentarios que yo recibía. No saben la serie de mitos a las que yo me enfrenté. Me decían, por ejemplo, oye, ¿no has intentado tratarte con jugo de nopal? El nopal, ese tipo de cactus que tenemos muchísimo en México, ¿no? Y yo pensaba, bueno, el jugo de nopal en mi desayuno sí me encanta, pero en vez de mi insulina, no, gracias. Me dijeron también un par de ocasiones, ¿no has intentado consumir más miel? Tiene muchas propiedades naturales. Y yo, sí, la miel tiene muchas propiedades naturales, pero tiene igual de azúcar que un refresco. No. Y esta de verdad me sorprendía y me hacía algo de gracia. Oye, Mari Carmen, ¿no será que tú misma por estarte inyectando insulina estás volviendo a tu páncreas flojo y por eso le estás dejando de producir? Y yo decía, esta persona de verdad ya se enredó con el orden de las cosas. O sea, ¿tú crees que yo primero me empecé a inyectar nomás porque sí, porque se me ocurrió probar la insulina y luego arruiné mi páncreas? No, o sea, primero me quedé sin un páncreas funcional y entonces inicié la insulina. Pero decía, bueno, en dado caso, si tienes tanta curiosidad física, fíjate que tu experimento yo ya lo llevé a cabo, porque durante meses, cuando yo ya tenía diabetes sin saber que tenía diabetes, eso era lo que hacía, tener diabetes sin inyectarme insulina. Y me estaba quedando esquelética, me sentía fatal y obviamente ya me hubiera muerto, ¿no? Como sucedía pues hace 100 años y alguito más. Y luego, esta es fuerte, ¿eh? De todas, les puedo decir que esta es la más dura de procesar. Tú tienes diabetes porque quieres. Te podrías curar con el poder de la mente. Esta sí es fuerte, que hasta yo digo, mira, mi interés en la meditación es cada vez mayor, pero para procesar comentarios como este, ¿no? Para mantener la calma ante comentarios así. Estaban estos mitos y por otro lado yo recibía muchísimos halagos, que a fin de cuentas también reflejaban un mito, ¿no? Una idea muy equivocada. Yo sentía que a mí me trataban como la reina de la diabetes tipo 1. No, los aplausos que yo recibía, porque mi manejo, mis resultados de laboratorio y el control que yo tenía, a veces era tan bueno que mis valores de glucosa y de hemoglobina glucosilada eran muy cercanos al de una persona sin diabetes. Y entonces me decían, pero qué bárbara, qué control, qué disciplina, qué actitud. Y yo pensaba,
cuidado con atribuirle mi buen manejo de la diabetes tipo 1 a estas cosas y no a lo que verdaderamente está influyendo en mi buen control de la glucosa y mi diabetes. Yo decía, en realidad, ¿qué debería pasar? Primero, que, ni modo, que me tumbes la corona y que reemplazaran esos comentarios por otros. Por ejemplo, ¡ay, qué afortunada que tienes educación en el tema! Incluso una tesina por mera, coincidencia. Tienes acceso a tratamiento y a un sistema de monitoreo de glucosa. Ahora incluso como vivo en el Reino Unido lo tengo de manera gratuita. Tienes acceso a servicios de salud. Esto sí explica mi buen manejo de mi diabetes tipo 1. Y mi sonrisa y mi buena actitud, claro, es un plus para la felicidad, la vida, pero no es lo que explica mi buen manejo, ¿no? Entonces, ya se me olvidó cuál sigue, entonces tengo que jurar. Sí. Ok, sucede que yo seguí avanzando entre todos estos mitos que enfrentaba por un lado y los halagos por otro, que yo ya me iba preguntando, ¿dónde está esa comunicación y ese periodismo de ciencia que pueda tumbar todo esto? Bueno, en eso yo seguí avanzando. Inicié un trabajo en la Universidad de Cambridge, en un instituto que se llama Winton Center para la comunicación de riesgos y evidencia, que es uno de los pocos de esa especialidad en el mundo. Es uno de esos momentos que de manera objetiva se podría decir que yo estaba teniendo éxito laboral, digamos, en un equipo multidisciplinario, maravilloso, en un proyecto interesantísimo, pero un lado de mí estaba experimentando algo que yo definí como una crisis creativa. A mí me faltaba algo, no sé, era como que estos son muchos números, datos. A mí me faltaba un lado de mí que no estaba reflejado en mi trabajo y echaba mucho de menos. Eso me iba acompañando y lo cargaba como algo que pues, me acompañaba en el día a día. Así avancé, inicié a trabajar en un proyecto en el Reino Unido, donde yo tenía que visitar 14 hospitales alrededor del Reino Unido, donde tenía que entrevistar a pacientes que eran candidatos a trasplante de pulmón. Para que se den una idea, una persona cuando ya es candidata a trasplante de pulmón, le quedan de 2 a 3 años de expectativa de vida. Y recibir un trasplante le dará una esperanza de vida en promedio de 5 años más, en algunos casos hasta 10 años, en algunos casos pues menos. Y el objetivo de las entrevistas que yo tenía que hacer era averiguar cuál es su experiencia actual recibiendo información sobre riesgos. Por ejemplo, ¿cómo te están explicando en la sala de consulta la probabilidad de morir durante la cirugía? La probabilidad de seguir vivo un año después del trasplante, 2 años después, 5 años después. Ese era el objetivo por el cual me contrataron, pero resultó, necesito tomar agua otra vez, pero resultó que mientras yo tenía estas conversaciones con estas personas, yo estaba descubriendo algo muchísimo más valioso. Yo recuerdo esta sensación de oír a gente que tiene la conciencia de su próxima fecha de muerte y sobre todo con personas jóvenes, era muy impresionante. Yo estaba muy impactada de darme cuenta cómo las personas cuando tienen un diagnóstico de este tamaño, cómo les cambia la vida, cómo procesan lo que quieren hacer con su vida y lo que ya no quieren hacer con su vida. Y cómo es que cada persona lleva este proceso para tomar sus propias decisiones. Y algo que en particular me sorprendió fue que yo antes pensaba, bueno, si ya tienes una condición terminal, eres candidato a trasplante de pulmón, yo pensaba que era obvio que todos querrían el trasplante de pulmón. Y mi sorpresa fue que no todo el mundo quiere un trasplante. Una de estas personas fue Sara. Sara la conocí, para esto, dato curioso, ella sigue viva, tenía en ese entonces 29 años cuando la conocí. Y ella tenía fibrosis quística. Para quien no sepa, es una alteración genética que resulta en una alteración en la producción de moco en las vías respiratorias. Tienen muchísimo moco que se acumula, que crea un microambiente que los vuelve susceptibles a todo tipo de infecciones, tienen infecciones recurrentes, muy difíciles de quitar, y tienen una expectativa en el Reino Unido alrededor de 40 años, en otros países muchísimo menos. Y estas personas viven en burbujas, lo más aislados posible. Su manera de vivir se hace todo lo posible para evitar que tengas infecciones respiratorias. Y entonces uno de los lineamientos así de sus reglas de cómo deben vivir es no tener mascotas. Y Sara
No solo no quería trasplante, ella estaba en paz con la idea de morir más pronto. Además de eso, vivía con sus 3 conejos, en contra de toda recomendación médica. Con la historia de Sara yo me di cuenta que la manera en la que tomamos decisiones sobre la salud no siempre se trata de vivir más, no más porque sí. Las personas decidimos también por cómo queremos vivir y qué significa la vida para nosotros, dónde le encontramos sentido y significado. Ella lo encontraba en sus 3 conejos, aunque le recortara su esperanza de vida. Y luego conocí a Ana, una mujer de 35 años, y su postura era la opuesta. Ella estaba dispuesta a hacer todo por vivir 2 años más. Y resulta que Ana tenía una bebé de 2 años. Y ella así me lo dijo: para mí extender mi vida 2 años más significa la posibilidad de que mi hija alcance la edad con la que pueda recordar a su madre. Y yo me enfrentaba a estas historias y decía, wow, he conocido a 2 mujeres en situaciones muy similares, con problemas de salud similares, pero la decisión final que toman es distinta. Y lo que están ponderando para tomar esa decisión es completamente distinto. Y lo que quieren en los 2 casos es igualmente válido. Y entonces, reuniendo todo esto, conocer estas historias, sumando la experiencia que yo tenía teniendo diabetes tipo 1 y recibiendo todos estos comentarios, de repente esa crisis creativa que yo tenía fue así como ¡pum!, se esclareció y supe lo que quería hacer. Dije, voy a hacer un podcast de historias de salud. Y muy pronto tuve claridad en el título que le quería poner. Dije, se va a llamar Pan pa'l susto, en honor a esa expresión que yo recibí tantas veces y que sentía que reflejaba esta cuestión de los múltiples mitos e ideas equivocadas que tenemos alrededor de la salud. Y por algo, no sé si de repente han tenido ese adrenalinazo creativo, que es ahora cuando lo tengo que hacer, porque si lo dejo morir ya no lo voy a hacer. Bueno, me entró ese acelere y dije, tengo que contactar a un diseñador gráfico para que me haga el logo. No sé por qué me entró esa presión de por ahí tengo que empezar, y lo hice. Lo contacté a Alonso, le dije, tiene que ser un bolillo, y no sé por qué, le dije que quería que se viera rodeado como de una medalla deportiva. Esas fueron las indicaciones que le di. Y él, con eso, esto fue lo que creó. Esto fue lo que me entregó. Y yo entonces así como que, no sé ustedes de qué le ven forma. O sea, igual a la primera como que dices, ay, sí, el bolillo, y ya después, no sé. ¿De qué le ven forma? Ah, sí, ¿o soy solo yo? Porque yo así me sentía, yo veía esto y decía, ¿será solo la mía? Hasta que hablé con una de mis mejores amigas, se atacó de la risa, y ella, pues así, me dijo, no, mira, no te preocupes, no es que tu vagina parezca bolillo, es que estos bolillos parecen vaginitas, ¿no? Y entonces ahí me tienen, tuve que hablar con Alonso, él ya estaba apenadísimo, esta parte de explicarle fue algo vergonzosa, y además le pasó eso de, una vez que se lo dije, él ya no le podía encontrar forma de otra cosa, pero le dije, mira, no te preocupes, esa que está ahí, que parece hasta como rasuradita, le dije de broma, esta azulita de acá, le dije, esa es mi favorita, y de verdad creo que por ahí va, solamente dignifícame el bolillo, por favor. Y entonces, bueno, derivó en el logo final de Pan pa'l susto, ese es el logo actual. Y luego vino a definir, bueno, ¿de qué se va a tratar Pan pa'l susto? ¿Qué lo va a hacer único? ¿Qué voy a proyectar en él? Y dije, bueno, Pan pa'l susto va a desmitificar ideas equivocadas que tenemos sobre la salud. Va a mostrar la salud más allá del cuerpo. Basta de contenidos que ven la salud como prevención y tratamiento. Pan pa'l susto vincula la salud con el contexto social y cultural. También dije, quiero un proyecto que muestre el lado emocional de vivir con una condición de salud y que enfatice la importancia de construir empatía. Y todo esto empacado en algo donde se sigue haciendo periodismo de ciencia y periodismo de salud. Y entonces, bueno, inicié sola, hice un par de episodios sola y muy pronto me di cuenta que no podía sola, formé un equipo, todos ellos integrantes de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Carlos Antonio Sánchez es el editor de sonido y también con las periodistas de ciencia Itzel Gómez y Aleida Rueda.
Y desde el 2022 trabajamos de manera autónoma, nos autofinanciamos, grabamos de esta manera, o sea, como podemos, debajo de las cochas, dentro del closet, Itzel alguna vez dentro de un auto. Y bueno, el que tiene un espacio más digno, digamos, es Carlos Antonio, pues él es el encargado de sonido, pero así es como trabajamos. Y lo que hemos ido buscando es buscar esos testimonios, esas historias humanas donde podemos reflejar todos estos ingredientes que les acabo de contar que definen a Pan Pa'l Susto. Por ejemplo, tenemos a Adriana, ella tiene fibromialgia y ella dice, a veces siento, espérenme, a veces siento que soy una mujer de 35 años atrapada en el cuerpo de una de 80. Las personas me dicen, está de moda tener fibromialgia, tu dolor es psicológico. Claudio tiene epilepsia, él es un joven mexicano, escultor, y en contra de toda recomendación médica, Claudio ha decidido no tomar tratamiento. Él dice, va a sonar raro, pero no estoy buscando tratarme. Después de la convulsión, entro en contacto con algo más que me ayuda a crear. Claudio, en la historia, él practica una religión particular y él cuenta que después de tener una convulsión, él experimenta muchísimas sensaciones que tienen que ver con su percepción de recuerdos, de memoria, también del sentido del tacto, del olfato, toda una serie de sensaciones que lo inspiran en su creación como artista y él encuentra en eso muchísimo valor. La historia de Claudio nos muestra que a veces las decisiones sobre salud tienen que ver con las creencias espirituales y religiosas que muchas veces ignoramos. Sandra tiene parálisis cerebral. La única parte del cuerpo que puede mover Sandra es la boca. Y en contra de lo que la mayoría de las personas pensamos de alguien con parálisis cerebral, ella siente mucho deseo sexual y ella fisiológicamente podría tener un orgasmo. Y lleva años luchando por su derecho a experimentar placer y a tener un orgasmo. Ella dice esto tal cual en el podcast, no soy un angelito ni soy una bendición, de angelito yo no tengo nada. Ella dice, yo también quiero coger, o sea, follar, pero nadie me desea y además no existen juguetes sexuales para mí. Entonces, a través de estas historias, pues bueno, hemos creado episodios en Pan Pa'l Susto. Por ejemplo, con Adriana tenemos Así vivo yo, siempre con dolor. Con Claudio, Epilepsia, la posibilidad de renacer. Con Sandra, Coger en discapacidad, que por cierto, recientemente estuvo nominado para el Premio de Periodismo Gabo. Y bueno, nuestro podcast está en Spotify y en Apple Podcasts. Los invito a escucharlo. ¿Dónde hay agua? Ese día no encontré agua, pero inició la historia con la que encontré mi pan pa'l susto. Gracias.